Los de palo también hacen pis. Además de playero en una estación de servicio, Pedro fue ajedrecista, uno de los tantos que se acercaban a la parte de atrás del almacén de mi viejo, donde se armaban partidas casi todos los días. Empezaron, creo, a principios de los 80 y siguieron durante algunos años, hasta poco antes de que el anfitrión decidiera echarle llave a la despensa y a su vida del lado de adentro. Los recuerdo a todos, pero más a Pedro. No era el que más seguido venía, pero los tengo presente porque a veces no podía jugar con papá o con alguno de los otros ajedrecistas, y me invitaba a jugar a mí, en un tablero berreta con piezas de plástico, para no aburrirse mientras esperaba que alguno de los buenos se desocupe. No tenía problemas en perder el tiempo jugando ajedrez con un pibe. También lo recuerdo por esto que voy a contar, y quizás por sus canas tempranas, que me ayudan a verlo como un abuelo. Pedro no era de los mejores, pero eso no me aburría, jugaba bien, aunque no tanto como su hijo Sergio, que por entonces estudiaba historia en la universidad, pero se cuidó de controlar el vicio del ajedrez para que no perjudicara su carrera. También él jugaba conmigo, pero yo le ofrecía tan poca resistencia que terminaba pidiéndole clarín a mi viejo para jugarme a ciegas, leyendo las noticias mientras yo le mencionaba los movimientos del tablero y movía sus piezas respetando la jugada que me dictaba. Sin mirar el juego, igual me ganaba. También tenían esa costumbre Marito Fiorucci, Pablito Villarreal y otros buenos jugadores de aquellos años. Pero quería contar la anécdota con Pedro, cuando fue junto a mi viejo y a otro ajedrecista que no logro recordar a un pueblo de La Pampa, a competir como equipo representando a Santa Rosa ante jugadores piquenses. Yo era el cuarto viajero, aceptado con la condición de que me portara bien. Portarse bien en un campeonato de ajedrez donde hay varias partidas simultáneas significa, básicamente, no hablar, o al menos no distraer a los jugadores. Durante el torneo, yo caminaba entre las mesas mientras los jugadores muy concentrados miraban sus tableros. Tal vez por ser la más difícil, o porque el alma tiene razones que la razón no comprende, la partida en la que más me detenía era la de Pedro. Le estaban propinando una paliza de aquellas. Su rey sudaba en un rincón, soportando ataques de todos los flancos. En un momento, mira fijo al tablero y comenta para sí mismo, resignado: «Bueno, parece que es jaque mate». Yo venía observando las movidas y sabía que no era así, que el rey, era verdad, en esa instancia no podía hacer ningún movimiento. Pero no era necesario correrlo de casilla porque no estaba en jaque. Bastaba con mover cualquier otra pieza para seguir sosteniendo esa agónica corona. Era evidente que Pedro no se había dado cuenta y creyó hackeado su rey, quizás aturdido por la cantidad de piezas enemigas que ya gobernaban su lado del tablero. Cuando lo vi levantar su mano para estrecharla con la del rival y reconocer la derrota, sentí como que algo estaba mal. Pedro era de la clase de jugadores obstinados que no se levantan de la silla hasta que no le declaran jaque mate. Los mejores, en cambio, intuyen el final varias jugadas antes y lo aceptan pronto, sin permitirse esperanzas de aficionado. Los he visto apoyar el dedo índice en la corona de su rey, tumbándolo suavemente sobre el terreno perdido. Miré los ojos del jugador piquense y sospeché que se estaba haciendo el sota, que sabía bien que en esa jugada no había jaque. Cuando buscó la mano de Pedro para dar por finalizada la partida, no aguanté. «¡El rey no está en jaque!», dije, y medio como que me escondí. Creí que lo había dicho en voz baja, como al pasar, pero tal vez lo grité, porque sonó fuerte en medio de tanto silencio. Todos me miraron, incluidos los jugadores de las otras mesas. Lo que acababa de hacer era, y es, un pecado en el ajedrez. Pedro también me miró, confundido, pero alcanzó a guardar su mano como si hubiera tocado una pava caliente y enseguida se puso a analizar la jugada. Sonrió, porque no era de los mejores. Era el Pedro que yo conocía, el que se permitía esperanzas. «Es cierto, tenés razón», dijo, como si nada hubiera pasado. Se acomodó mejor en su silla, movió otra pieza y apretó el reloj para que le corriera el tiempo de descuento al adversario. El piquense, descolocado, me miró como queriendo amontonarme a mí también junto a todos los cadáveres rivales que había ido acumulando al costado del tablero. «Nene, los de afuera son de palo», recuerdo que me dijo en tono bajo pero espeso. Yo deseaba que me tragaran los mosaicos del club. La partida no duró más de 3 jugadas.
Al rey de Pedro no lo rescataba ni el hombre araña, alzándolo del tablero y huyendo los dos colgados de la heroica telaraña. El jaque mate llegó, inexorable. Sin embargo, aquellas 3 jugadas fueron eternas para mí, porque sabía que me las había mandado y que mi viejo había escuchado todo, y que no me iba a decir nada delante de la gente, pero jamás me iba a llevar a otro viaje. Hasta creí que corría peligro mi admisión en los encuentros detrás del almacén. Luego, todo sucedió deprisa, tan rápido que cuando estábamos en el auto, listos para volver a Santa Rosa, me di cuenta que no había ido al baño. Y yo quería hacer pis. Descarté pedir que me esperaran, porque a esa altura suponía que todos habían resuelto que yo era un problema, y nunca más iban a aceptar un mocoso que les haga peligrar la permanencia en un torneo. El conductor, a quien sigo sin recordar, puso en marcha el auto y buscó la ruta. A su lado viajaba mi viejo, y en el asiento de atrás, Pedro. Y yo conteniendo pis y habla, porque también había resuelto callarme, ser el hombre invisible, negarme a pedir que detengan el auto cuando ya casi no aguantara más. En medio del silencio del viaje de regreso, Pedro forma con sus manos una tenaza y me aprieta con fuerza la rodilla, buscando hacerme una cosquilla que me despabile. Me asusté, pero contuve. «Arielito querido, no me alcanzó tu ayuda. Igual me hicieron pelota», me dijo y se reía. En cambio yo, muy serio, estoico para aguantar el pis, pero también por querer demostrar madurez a mi viejo, me apuré a contestar. «¡Qué macana me mandé, don Pedro! El hombre me dijo que los de afuera son de palo, y tiene razón». Mi viejo, que venía callado, al escucharme se dio vuelta. «¿Así que vos creés que los de afuera son de palo?» «Por supuesto», le dije para que quede claro que la lección ya estaba aprendida. «Entonces decime una cosa. Si te hubieras quedado callado, dejando que Pedro perdiera con esa injusticia, ¿cómo te sentirías ahora, que lo tenés ahí, sentado al lado tuyo?» Evité mirar a Pedro. Imaginé la situación y respondí sin dudar. «Mal, culpable». «¿Viste que no sos de palo?», concluyó mi viejo acomodándose en su asiento otra vez. ¿Qué cosa? La memoria. No retuve partes importantes de aquel viaje. ¿A dónde se jugó el torneo? ¿Si el equipo de Santa Rosa ganó o perdió? ¿Quién era el tercer jugador de los nuestros? Pero sí recuerdo el placer que sentí esa vez que hice pis entre los yuyos, al costado de la ruta.